You are watching GNS TV Lansing, God's filling station. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos aquí en GNS, la estación de la llenura de Dios. Damos gracias a Dios por este nuevo año en que estamos empezando. Este es el primer programa del año 2023 y estamos aquí para dar una palabra de Dios para ustedes. El Señor me ha dado testimonio que en este año empecemos a estudiar acerca de la prosperidad en todas las áreas, porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Pero vamos a tener una palabra de oración, si tú quieres dirigir la oración. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tenemos en tu presencia, sí, Señor, para exponer tu santa palabra. Gracias, Señor, Padre, gracias, porque tu deseo es que nosotros prosperemos en todas las áreas, espíritu, alma y cuerpo, y económicamente. Señor, gracias por la unción que está sobre de mi esposo, sobre de mí, para poder, Señor, enseñar tu palabra, porque tú nos has llamado, Señor, como maestros de la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque los creemos, Señor, que todos los que están escuchando están atentos y van a recibir esta palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, si tenemos una Biblia, una copia de la palabra de Dios, pueden seguirnos ustedes abriendo también su Biblia para que podamos estar en el mismo paso, en el mismo nivel y que podamos aprender lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir ahí a la palabra de Dios en el capítulo de Tercera de Juan. Este es un libro muy pequeño que solamente tiene un capítulo. Entonces podremos decir Tercera de Juan 1:3, porque solamente es un capítulo. Pero vamos a leer el versículo 3. Todos juntos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si creemos que esto es Dios, es la palabra de Dios hablándonos a nosotros, entonces debemos de recibir esta palabra como que Dios nos está hablando a nosotros, así de que podemos aplicarla personalmente. Yo la puedo leer. Amado Joel, dice Dios me dice a mí, amado Joel, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que prosperemos en todas las cosas, en todas las áreas. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Y eso económicamente. Económicamente está incluido, porque en Primera Tesalonicenses, si vamos ahí un momentito a Primera Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 23, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dios dice aquí en su palabra, a través de esta carta a los tesalonicenses de parte de Pablo, en el capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Aquí en Tercera Juan dice, para que seas prosperado en todas las cosas. Entonces, todo nuestro ser es todas las cosas que pretenden a nuestra vida. Todas las cosas. Todo nuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, aquí vemos que todo nuestro ser, en primer lugar, somos espíritu. Pablo dice el hombre interior y el hombre exterior, refiriéndose al hombre espiritual, el hombre interno, el hombre que no vemos y el hombre o el cuerpo exterior. Entonces nosotros somos espíritu, poseemos un alma
y vivimos en este cuerpo. Yes. El libro de Santiago nos dice que cuando el espíritu sale del cuerpo, el cuerpo está muerto. Está muerto. Ya no tiene vida. Y a muchas personas las ponen en exhibición en una casa mortuoria. Ya cuando su espíritu ha salido, ya está la persona ahí sin vida, ¿verdad? Y entonces el cuerpo está ahí sin vida, porque ya el espíritu se fue. Salió ya del cuerpo. De ahí. Porque Santiago dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Está muerto. Entonces el espíritu es el que mantiene la vida en la persona o en el cuerpo. Sí. La semana pasada, o el programa anterior, vimos que nosotros, si no hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador, nuestro espíritu está muerto. ¿Qué quiere decir muerte espiritual? Quiere decir separado de Dios. No quiere decir que no está existiendo, porque si no existiera dentro del cuerpo, el cuerpo estaría muerto. O sea, hay personas vivas, pero que están muertas espiritualmente. Desconectadas de Dios. Desconectadas no de Dios. De Dios. No oyen de Dios, no entienden la palabra de Dios, no pueden recibir el reino de Dios en su hombre interior porque no han nacido de nuevo. Por eso la palabra dice, es necesario nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo del Espíritu y de la palabra. Porque 1 Pedro 1:23 dice que somos renacidos. Somos renacidos por la palabra de Dios. Entonces, se necesitan dos elementos para que nazcamos de nuevo. La palabra de Dios y el Espíritu Santo que viene a ponernos esa vida dentro de nosotros. O en otras palabras, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que escuchar la palabra de Dios para que la fe esté presente para recibir la vida eterna. La vida eterna. O nacer de nuevo. Es lo mismo. Ahora bien, entonces con el Espíritu nosotros contactamos a Dios. Yes. Si el Espíritu de la persona está muerto, desconectado con Dios, no puede conectarse con Dios. No, porque Dios es un espíritu. Dios es un espíritu. Yeah. Y dijo, dice Jesús en Juan 4:25 o 24, que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces nosotros tenemos que de nuestro hombre interior, de nuestro espíritu, de nuestro corazón, como también la Biblia llama al hombre interior, nuestro corazón, de ahí debe de salir nuestra adoración a Dios. Y es la única adoración que Dios acepta. Sí, y esa es la conexión que tenemos con el Señor, con Amén. Dios, porque Dios no habla a nuestra mente, a nuestro cuerpo, pero habla a nuestro espíritu. A nuestro espíritu, porque Romanos 8, 14 y 16 dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así es de que somos hijos de Dios porque hemos nacido del Espíritu de Dios. Entonces, esa es la primera parte o la parte más importante de nuestro ser, nuestro hombre interior, nuestro espíritu. Amén. Algunas personas dicen cuerpo, mente y alma. Tienen no tienen el orden, no tienen el orden que la palabra de Dios dice, ¿verdad? No dicen espíritu, alma y cuerpo. Bueno, es que no tienen la revelación, no tienen el entendimiento de que somos seres espirituales, Amén. que poseemos una alma, nuestra Amén. mente, nuestras emociones, nuestro intelecto, y que vivimos en este cuerpo. Así es Amén. que no hay esa revelación. Entonces, esa es la parte más importante, el hombre interior, el espíritu. Y ese, para que sea próspero, tiene que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo, le dijo
Jesús a Nicodemos. Hay que nacer de nuevo. Entonces, cuando ya nacemos de nuevo, hay una parte de nuestro ser que tiene que ser renovado. Y eso es nuestra mente. Entonces, el primer paso para prosperar es nacer de nuevo, para prosperar espiritualmente. Exacto. Es nacer de nuevo. Sí, porque el Salmo 103 nos dice David en ese Salmo 103 que Dios tiene beneficios. Dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. En primer lugar, ¿verdad? Dios ya nos perdonó todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades. Entonces, el segundo beneficio es el que sana todas tus dolencias. Y el tercero es el que te rescata del hoyo tu vida. O sea que Dios nos rescata de la muerte eterna, espiritual, ¿verdad? Y entonces, si morimos, ya nacido de nuevo en nuestro hombre interior, el cuerpo pues se va al hoyo, pero nuestro espíritu se va hacia Dios, porque Dios lo dio y con el Señor nos vamos. Amén. La palabra de Dios dice eso. Entonces, pero hay una parte de nuestro ser que es el alma. ¿Qué es el alma? En primer lugar, el alma está sentada en nuestra mente. Nuestra mente. Ahí en nuestra mente están nuestras emociones, nuestros sentimientos y también el sentido de nuestra voluntad, nuestro libre albedrío. Entonces nuestra alma tiene tres componentes. Es nuestros pensamientos, ¿verdad? Que es la mente. Entonces también nuestras emociones, estamos tristes o contentos, alegres, jubilosos. Todo eso viene por nuestros sentidos que dan la información a nuestra mente. Entonces eso es parte del alma. Y lo más sagrado, o sea, lo más principal de nuestra alma es nuestra voluntad. Porque toda esta información que nuestra mente está recibiendo nos hace tomar decisiones o hablar palabras. Entonces, si nosotros no hemos renovado nuestra mente a la palabra de Dios, vamos a hablar las circunstancias. Vamos a ir ahí al libro de Romanos, capítulo 12, porque esta es la clave para que nosotros podamos vivir una vida de éxito y próspera. Si estamos hablando de prosperar. Es prosperidad, tener suceso o tener éxito. Todo tiene que ver cómo nosotros prosperamos en nuestra alma o nuestros pensamientos, nuestras emociones. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Esto es la clave, esto es la llave para crecer y madurar en nuestra vida espiritual. Porque ya nuestro espíritu ya ha sido renacido de nuevo, pero hay una parte en nuestro ser que tiene que ser renovado, nuestra mente transformado. O la Biblia, la palabra de Dios lo llama como salvar el alma. Salvar el alma. Salvar el alma no es nacer de nuevo del espíritu. No, es renovar nuestra mente a que esté conforme a la realidad y la verdad de la palabra de Dios. Amén. Someternos a lo que la palabra de Dios dice. Vamos a leer Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, esta palabra no le está hablando al mundo. No, porque dice hermanos. Hermanos, le está hablando a la iglesia de Roma, a los creyentes de la iglesia de Roma. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Entonces, ¿qué nos pide? Que sometamos esta carne, este cuerpo, porque la carne, el cuerpo no quiere las cosas del Espíritu. No. Dice el libro de Gálatas que nuestro hombre interior, nuestro espíritu y nuestra carne están en guerra. Se opone uno al otro. Y lo que nosotros queremos hacer con nuestro hombre interior, que es agradar a Dios, las cosas de Dios, la carne lo resiste. Entonces Pablo dice que nosotros tenemos que tomar control de esta carne, de este cuerpo, y ponerlo en sacrificio. ¿Qué es en sacrificio? Pues si no quiere orar, vamos a orar. Tomar la decisión, mi hombre interior, vamos a orar. Hínquese ahí o póngase en devoción con nuestro Dios a través de la oración. Ser duro con la carne. Ser duro con la carne. ¿Por qué? Romanos 8 dice que la mente carnal no agrada a Dios y es enemistad contra Dios. Los pensamientos carnales, eso es lo que es la enemistad contra Dios. Porque la carne, este cuerpo, como dice Romanos capítulo 7, está sujeto a la muerte, está sujeto a la ley de la muerte. Y lo vemos del pecado y de la muerte, y lo vemos diariamente, ¿verdad? Que este cuerpo está decayendo. Dice ahí en 2 Corintios, aunque este hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior se renueva de día en día. Ahí hablando del hombre interior, el hombre exterior. Pero en medio de la carne, del cuerpo y del espíritu está la mente, está nuestra alma. Así es de que vamos a seguir leyendo en Romanos 12, 1 y 2. Dice, no os conforméis. ¿Qué quiere decir conformarse? Adaptarse, vivir conforme el mundo que no es cristiano vive. Vivir conforme como los impíos que no han sido salvos viven. Dice, no os conforméis o adaptéis a este siglo, a este mundo, sino transformaos. ¿Quién es el que tiene la responsabilidad de transformarse? Nosotros. Eso no lo va a hacer Dios. No. Dios ya hizo su obra de darnos una nueva vida. Y nos dio este libro, esta palabra, para que nosotros tomemos la palabra de Dios y la tomemos como el alimento espiritual. Cuando uno es bebito espiritual, ha nacido de nuevo, toma la leche de la palabra de Dios, de la palabra no adulterada. Dice, desead como niños recién nacidos la palabra no adulterada para que por ella podamos crecer. Pero no nos vamos a quedar con leche todo el tiempo, ¿verdad? Tenemos que crecer y madurar y recibir una palabra más sólida. Dice aquí otra vez el 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? La mente. La mente. Ahí en la mente es donde tenemos nosotros el conocimiento, el entendimiento. Ahora bien, la mente o el alma no recibe revelación, solo recibe información. El que recibe revelación es nuestro hombre interior, nuestro espíritu es el que recibe la revelación, porque ahí en Efesios capítulo 1, versículo 16 en adelante, Pablo hace una oración que dice, para que les abran los ojos del entendimiento, para que ellos reciban un espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento tuyo. Entonces, Dios, a través de su palabra escrita, nos da la revelación o el rema que es impartido en nuestro hombre interior. Y cuando esa revelación, ese rema viene, ahí también viene la fe. La fe.
Entonces nuestra fe incrementa en nuestro hombre interior, porque la fe es del espíritu. Yes. La fe no es de la mente, ¿verdad? La fe no podemos creer con la mente, creemos con nuestro espíritu. La información de la palabra de Dios llega a nuestra mente, pero cuando nosotros la ponemos en nuestra boca, llega a nuestros oídos, y de nuestros oídos exteriores entra a nuestros oídos interiores, los oídos espirituales, para que ahí recibamos la revelación. Pero sigamos. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. Entonces, Dios tiene su buena, agradable, perfecta voluntad para nuestras vidas. Yeah. Pero ¿cómo nosotros vamos a conocerla si no estamos atendiendo lo que la palabra de Dios dice? Y creo que es importante dejarle saber al pueblo de Dios que Dios no tiene tres voluntades para uno. No. Es una voluntad agradable, buena, perfecta, una voluntad para nosotros. Y Gloria. Que la palabra y que la voluntad de Dios se encuentra en la palabra de Dios. Ahí se encuentra la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Vamos a ir a Efesios, creo que es el capítulo 5, donde habla del lavado de la palabra. 5:26. 5:26. Efesios 5:26 dice, hablando de la iglesia, hablando del cuerpo de Cristo, como la esposa del Cordero de Jesús, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, la palabra, el agua es un símbolo de la palabra. Sí. ¿Para qué usamos el agua? Para limpiar. Para limpiar. Limpiamos los trastos, limpiamos las manos con agua y con jabón, limpiamos la ropa, ¿verdad? Se tiene que usar agua y jabón para limpiar la ropa, para bañarnos, limpiamos el cuerpo exterior. Entonces, por eso la palabra de Dios es un símbolo del agua espiritual para limpiar nuestra mente. Claro. ¿Limpiarla de qué? Pues de todo eso, esa mente carnal. Esa forma de pensar. Esa forma de pensar. Así que como pensábamos antes de venir al reino del Señor. Pero cuando nosotros entramos al reino de Dios, Dios tiene diferentes reglas y principios por leyes. Por cual Él quiere que funcionen. Amén. Así es de que por eso hay que renovar la mente a la palabra de Dios. Y la única manera como vamos a renovar esta mente es a través de la lectura de la palabra de Dios. La meditación de la palabra de Dios. Porque así podemos tener los pensamientos de Dios. Amén. Y podemos prosperar. Dice, voy a leer ahora el capítulo 2 del mismo libro de Efesios, empezando el versículo 1. Ahí vamos a ver cómo estaban nuestra mente, nuestros pensamientos. Y Él, hablando de Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabas muertos espiritualmente. Estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, en los cuales, delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo o de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad? Satanás, el diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora opera en aquellos que no hemos nacido de nuevo o entrado al reino. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos,
y éramos por naturaleza hijos de lo mismo que los demás. Entonces, en esa condición estábamos tú y yo antes de nacer de nuevo. Entonces, cuando nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu de Dios, una nueva naturaleza. Pero si no renovamos nuestra mente, como nos dice Romanos 1 y 2, para no conformarnos o seguir la corriente de este mundo, de este siglo, hay que renovar nuestra mente. Y eso es el alma. Eso es el alma. Por eso, tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo que espíritu, alma y cuerpo, y que tengas salud en nuestra mente, porque hay enfermedad mental, ¿verdad? Claro, hay depresión. Hay depresión, hay angustia, hay tormenta a través de temor. Hay temor, atormentada. Y también en nuestro cuerpo. ¿Cómo vamos a ser prósperos en nuestro cuerpo? Pues teniendo salud, teniendo sanidad. Muchas personas creen únicamente en la sanidad a través de un milagro. Porque Jesús en Marcos 16 nos mandó a todos los creyentes a predicar el evangelio, a poner manos sobre los enfermos para que ellos sanaran. Eso es a través del poder, de la unción del Espíritu Santo. Las manos no son el poder, pero es un medio de contacto para que ese poder que está en nosotros y sobre nosotros fluya y rompa el yugo de opresión de la enfermedad. Entonces es una forma que Dios usa. Y así prosperamos físicamente. Amén. Pero eso no es el ideal de Dios. No. Jesús le dijo a la mujer sirofenisa que no podía darle el pan de los hijos a los perros. ¿Qué es el pan de los hijos? La sanidad. Porque el pan, cuando tomamos la Santa Cena, comemos el pan y tomamos la copa del jugo de la uva, el pan simbolizando el cuerpo de Cristo. Por eso el pan es sanidad para nosotros. Por eso Él le dijo, no es bueno darle el pan a los perros, porque el pan es la sanidad para nuestro cuerpo físico. Entonces, ella dijo, sí, Señor, yo sé que los perros comen las migajas, pero Jesús vio su fe. No era para ella el pan, era para los hijos de Israel, porque Jesús vino a salvar a los perdidos de la casa de Israel. Pero ella, por esa fe que tuvo, Jesús le concedió ese milagro de sanar a su hija. Entonces, lo ideal de Dios es que nosotros vivamos en completa sanidad, salud, en la salud divina. La salud divina es nosotros creyendo lo que la palabra de Dios dice. Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó Jesús nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue puesto sobre Jesús. Así es que lo ideal es, no toda la gente está en ese nivel, no. Que puede creer la palabra por sí misma, pero lo ideal es tomar al Señor Jesús por su palabra, que su palabra es realidad y es verdad. Así es de que eso es lo ideal. Lo ideal. Pero hay gente que no está allí y tiene que bajar a otro nivel y está bien porque Dios es misericordioso y nos ahí en este nivel estamos, ahí Él opera con nosotros. Otra forma, Santiago dice, está alguno enfermo, llame a los ancianos que vengan y que lo ungen con aceite y la oración del justo sanará al enfermo. Es otra forma que Dios usa. Sí, claro, o sea, para Dios hay diferentes formas, pero lo ideal para sus hijos es que recibamos la sanidad a través de la fe que está en la palabra de Dios.
Esperamos que estos estudios que vamos a estar dando en este nuevo año sean de bendición para usted. Recuerde que Dios los ama, nosotros lo amamos y Jesús es el Señor de Lansing. Bendiciones sobre ustedes. You are watching GNS TV Lansing, God's filling station.